El conocimiento silencioso fue una faceta entera en la vida y actividades de los brujos que vivieron en México en tiempos antiguos. El conocimiento silencioso era el resultado más codiciado por ellos, y lo buscaban a través de cada una de sus acciones y pensamientos. Es como un estado de la conciencia humana en el que todo lo que es pertinente al hombre es instantáneamente revelado, no a la mente o al intelecto, sino al ser total. Existe una banda de energía en el universo que los chamanes llaman la banda del hombre, y dicha banda está presente en los seres humanos. Para los videntes, quienes ven directamente cómo fluye energía en el universo y pueden ver al ser humano como un conglomerado de campos energéticos en forma de una esfera luminosa, la banda del hombre es un borde de luminosidad compacta que corta transversalmente la esfera luminosa en un ángulo de izquierda a derecha. La totalidad de la esfera luminosa es del tamaño de los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba, y en esa esfera luminosa, la banda del hombre mide quizá alrededor de 30 centímetros de ancho. Recordemos al hombre de Vitruvio, de Da Vinci. El conocimiento silencioso es la interacción de energía dentro de esa banda, una interacción que es instantáneamente obvia para el chamán que ha logrado alcanzar el silencio interno. El hombre común y corriente tiene una noción vaga de esta interacción energética. El hombre la intuye y trata de deducir su funcionamiento, de descubrir sus permutaciones. Por otro lado, un chamán recibe una descarga de la totalidad de esta interacción en cualquier momento en que la ejecución de esta interacción sea solicitada. El preludio al conocimiento silencioso es un estado de la percepción humana que los chamanes llaman el silencio interno. Un estado libre de pensamientos y verbalizaciones silenciosas, al que los chamanes llaman el diálogo interno. Estas definiciones y explicaciones sobre el conocimiento silencioso permanecieron siempre oscuras, misteriosas, inescrutables. En un esfuerzo por aclarar aún más este punto, los brujos expusieron ejemplos concretos del conocimiento silencioso, uno de ellos llamado los lectores del infinito. En su búsqueda continua por encontrar soluciones y respuestas a sus indagaciones, los chamanes del México antiguo descubrieron que cuando se alcanza el silencio interior, la conciencia del hombre puede dar fácilmente un salto a la percepción directa de la energía reflejada en cualquier horizonte dado. Ellos usaban el cielo como horizonte, así como las montañas o, en un espacio más reducido, las paredes de sus moradas. Eran capaces de ver energía reflejada en esos horizontes como si estuvieran viendo una película. Describieron concisamente este fenómeno como la visualización de la energía con apariencia de un matiz. La sobriedad y el pragmatismo eran para estos chamanes dos requisitos indispensables para alcanzar el conocimiento silencioso, para entrar en otros reinos de percepción. Para navegar de manera genuina en lo desconocido se necesita una actitud de osadía, pero no de descuido. Para establecer un balance entre la audacia y el descuido, un chamán tiene que ser extremadamente sobrio, cauteloso, hábil y estar en una soberbia condición física. Existen 5 asuntos en la vida de esos chamanes alrededor de los cuales gira su búsqueda del conocimiento silencioso. Estos 5 temas eran los pases mágicos, el centro energético en el cuerpo humano llamado el centro de decisiones, la recapitulación, el medio para acrecentar el alcance de la conciencia humana, el ensueño, el verdadero arte de romper los parámetros de la percepción normal, y el silencio interno, el estado de la percepción humana desde el cual esos chamanes realizaban cada uno de sus logros perceptivos. Los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos y que establecieron su linaje fueron capaces de alcanzar el conocimiento silencioso después de haber entrado en su matriz, el silencio interno, el cual era un logro de tan tremenda importancia que lo consideraban la condición esencial del chamanismo. El silencio interno es un estado peculiar de ser en que los pensamientos se cancelan y uno puede funcionar a un nivel distinto al de la conciencia cotidiana. El silencio interno consiste en suspender el diálogo interno, el compañero perenne del pensamiento, y debido a eso es un estado de profunda quietud. Los antiguos chamanes le llamaron silencio interno porque es un estado en el cual la percepción no depende de los sentidos.
Lo que funciona durante el silencio interno es otra facultad que posee el hombre, una facultad que hace de él un ser mágico. Siguiendo los racionalismos de los chamanes de México antiguo, los brujos decían que el silencio interno se amontonaba, se acumulaba. También descubrieron que cada individuo tenía un umbral diferente de silencio interno en cuanto a tiempo, es decir, que el silencio interno debe ser mantenido por cada uno de nosotros durante el periodo de tiempo de nuestro umbral específico antes de que funcione. Es decir, el silencio interno funciona desde el momento en que empiezas a acumularlo. Los chamanes andaban detrás del dramático resultado final, el de alcanzar ese umbral individual de silencio. Algunos practicantes muy talentosos necesitan solo unos cuantos minutos de silencio para llegar a esa codiciada meta. Otros menos talentosos necesitan largos periodos de silencio, quizás más de una hora de quietud completa, antes de llegar al resultado tan deseado. El resultado deseado es lo que los antiguos chamanes llaman a detener el mundo, el momento en que todo lo que nos rodea cesa de ser lo que siempre ha sido. Ese es el momento en que los chamanes regresan a la verdadera naturaleza del hombre. Los antiguos chamanes también le llamaban libertad total. Es el momento en que el hombre esclavo se convierte en el hombre, el ser libre, capaz de proezas de percepción que son un desafío a nuestra imaginación lineal. Los chamanes necesitan un punto de ruptura para que el funcionamiento del silencio interno empiece. El punto de ruptura es como el mortero que mete el albañil entre los ladrillos. Es solo cuando endurece el mortero que los ladrillos sueltos se vuelven una estructura. Las crisis mentales son para aquellas personas que se entregan a sí mismas. Los chamanes no son personas. La continuidad de sus vidas tiene que romperse para que se establezca el silencio interno y se haga una parte activa de sus estructuras. El diálogo interior se interrumpe como ha comenzado, por un acto de la voluntad. Cada vez que el diálogo cesa, el mundo se desploma y salen a la superficie facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras las hubieran tenido bajo guardia. Eres como eres porque te dices a ti mismo que eres así. Suspender el diálogo interno implica algo más que solo reprimir las palabras que uno se dice a sí mismo. Todos los procesos intelectuales deben detenerse y uno se siente como suspendido, flotando. El mundo es así como es solo porque hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es. Cambiar nuestra idea del mundo es la clave de la brujería, y la única manera de lograrlo es parar el diálogo interno. Para parar el diálogo interno hay que decretarlo con la fuerza de la voluntad. Una de las cosas que nos ocurren es que nos estamos hablando continuamente acerca de las cosas, acerca de nosotros, del mundo, de las personas. Entonces etiquetamos, ponemos distinciones, opinamos, generamos un juicio.